se preocupe, pero hoy nada. Bueno, entonces para la próxima. Es la primera vez que entro. Bueno, a ver quién llegó ahí. Claudia Lede. Claudia. A ver, vas a contarme, ya que llegaste, si hiciste lo de la clase pasada de las coenzimas. ¿Qué son las coenzimas? Si estás con, no te funciona el audio. Dale, contame primero qué son las coenzimas, o escribilo ahí en el chat, así todo lo leemos. Hola, profe, no sé si se me escucha. Sí te escuchamos bien, Claudia. Estaba ocupada recién, perdón. Bueno, yo puse que son compuestos orgánicos que facilitan la acción de las enzimas y se pueden unirse temporal o permanentemente a una enzima. No sé si... Perfecto, con eso está bien. Entonces, que se pueden catalizar reacciones, pero no con la misma eficacia. Bien, entonces a ver, repetí de nuevo lo que pusiste. Puse que son compuestos orgánicos que facilitan la acción de las enzimas y pueden unirse temporal o permanentemente a una enzima. También Bien. pueden catalizar reacciones, pero no con la misma eficacia que cuando están unidas a una enzima. Sí, bueno, entonces, no son de naturaleza proteica generalmente las coenzimas y ayudan o colaboran en la actividad catalítica de las enzimas. Y ahora vamos a ver, muy bien, Claudia, vamos a ver qué características tienen las coenzimas. Y ahí me va a contar, a ver, ¿quién me puede contar? Bien. Estefanía. Estefanía está... Sí, profe, pero yo no tengo las preguntas. No asistí a la clase pasada y no sabía que había preguntas, disculpe. Bueno, las veces que falten, traten de preguntarle a los chicos cuáles son las preguntas. O si ustedes están en un grupo, o me escriben a mí. O si no, yo las mando, las subo al aula. ¿Quieren? Para la próxima. Sí, muchísimas gracias, profe. Profe, ¿las puedo decir? Yo digo porque en estos días no me estuvo preguntando a mí. Prado Belén. Sí. A ver, contanos cuáles son las características de las coenzimas. Bueno, una de las características es la estructura no proteica. Otra era el bajo peso molecular comparado con las enzimas. Era termoestable, son inespecíficas, se alteran durante el proceso de catálisis y habitualmente derivan de vitaminas. Bien, entonces derivan de vitaminas del complejo. ¿De qué complejo? Todas las que vieron ahí en el libro, en el PDF que les subí. ¿Te acordás, Belén? No, profe. Bueno, déjame que te anoto y preguntamos a otro. A ver, Rocha Dayana. Profe, yo no lo hice. Bueno. Y Antonella Baliani. Sí, lo que tengo yo acá es como que derivan del complejo de vitamina B, pero hay algunas coenzimas que no también pueden venir de naturaleza, que no son de vitaminas también. Yo googleé y encontré que también la enzima Q10 puede ser una coenzima.
No sé si estará bien o no, pero en el PDF que usted mandó, la mayoría son de complejo, o sea, son todas del complejo B. Bien, ¿y nos querés contar ejemplos? Sí, está la B8, B2, B5, B1 y la B, biotina, tiamina, ácido pantoténico, riboflamina, y las que más vamos a ver, supongo yo, son el ácido nicotínico y que es la coenzima de ácido nicotínico, y acá tengo del NAD reducido y la del FAD es la riboflamina. Un error en el capítulo ese. Porque está 2 veces puesto, eso estoy viendo. El que dice ácido nicotínico es derivado de la vitamina B3. Ah, Eso pero no. corrija. Y está 2 veces puesto. Profe, ¿puede repetirlo con eso? Ah, no, pero bueno, porque es NAD con P. Ahí aclaro. Un es NAD oxidado reducido y el otro es NAD fosfato, tiene un fosfato, no son iguales. Pero las dos derivan de la misma vitamina. El ácido nicotínico es derivado de la vitamina B3. Y FAT, oxidado reducido, es derivado de la riboflavina, que es la vitamina B2. La coenzima A, o ácido pantoténico, es la derivada de la vitamina B5. La que vamos a ver mucho, y ya vimos también en cadena respiratoria, es NAD fosfato, FAT, la coenzima A, esa seguro. Bueno, después pirofosfato de tiamina, esa también. Las vamos a ver en algunos ejemplos de las vías metabólicas participan esas. Así que esas corrija sobre todo NAD y NAD fosfato que derivan de la vitamina B3. Bueno, repasemos esto. Dijimos que fíjense, son de naturaleza no proteica. Por ende tienen bajo peso molecular, se las compara con una coenzima. Las enzimas, como son de naturaleza proteica, se desnaturalizan y estas, como no son de naturaleza proteica, son resistentes o termoestables, son resistentes a la temperatura. Son inespecíficas, ¿qué quiere decir? Que pueden participar con muchas enzimas y diferentes enzimas, diferentes sustratos, generalmente es el mismo tipo de reacción, pero entonces no son selectivas a diferencia de las enzimas, a eso se refieren que son inespecíficas. Se alteran, por ejemplo, cuando vimos cadena respiratoria, por ejemplo el NAD y el NAD fosfato tienen estados oxidado y reducido, a eso se refiere con se alteran, o reciben un grupo carboxilo en las transaminaciones, por ejemplo, o una cadena carbonada, entonces se alteran en ese proceso. Generalmente derivan de las vitaminas, pero otras no. Por ejemplo, acá tenemos, como en el libro lo pone el grupo prostético, tengo el hemo, de la hemoglobina, que no deriva de ninguna vitamina y es una coenzima. Entonces las coenzimas ayudan, cuando vimos la holoenzima en la clase pasada, holo venía de todo, entonces las coenzimas ayudan para que esa parte proteica, la apoenzima, pueda realizar esa catálisis. Todo, apoenzima y coenzima, todo eso junto es lo que tiene la actividad catalítica y que se llama holoenzima. Siempre y cuando se requiere una coenzima, ¿no? Hay veces que no hace falta una coenzima. Bueno, eso sería todo. Recién llegó Oliveto Daniel, ¿no? Y ahí veo que llegó Piero. Bueno, los que llegaron al último les digo que tenemos el primer parcial el jueves 22 de septiembre. Vamos a tomar la unidad 1, la 2, la 3 y la 5.
Anoten la fecha y anoten las unidades. ¿Presencial, profe? Bueno, profe. Va a ser desde la plataforma del aula virtual. Van a ser 30 preguntas más o menos para responder en 20 minutos, 15, 20 minutos nomás. Y el segundo parcial va a ser virtual, oral, individual. Bueno, entonces vamos con el tema de hoy. Les voy a presentar lo que tenemos para hoy. ¿Ven ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, voy a entrar. Entonces, esto es la unidad 4. Acá vamos a ver un poco las aplicaciones de las enzimas, la aplicación industrial, la aplicación ya sea en la industria alimenticia, farmacéutica, en la medicina. Como les dije, este tema no va en el parcial, pero es como un poco aplicado todo lo que vimos de enzimas. Bueno, la producción de enzimas para uso industrial tuvo sus orígenes a fines del siglo XIX, alrededor del 1890 por ahí, en Japón y Dinamarca. Como son las enzimas, dijimos que eran catalizadores biológicos, sí o sí necesita una fuente biológica para su síntesis. Antes se usaban para obtenerlas plantas, seres vivos, plantas, animales o microorganismos que pudieran sintetizar esos catalizadores. Para usarlo en la industria, a esas enzimas, yo necesito que sean estables, o sea, lo suficientemente estables, que me permitan el uso comercial, que se puedan producir a gran escala y que la producción también tenga bajos costos. Como le dije antes, en un principio, bueno, como no había mucho conocimiento de biotecnología, de ingeniería genética, se obtenían de la fuente ya sea vegetal, animal, y ahora la tendencia es que la fuente de producción sea microbiana. Como les digo, mediante ingeniería genética se pueden producir estos biocatalizadores que son recombinantes, donde por un lado van a conservar ese sitio activo que le da la selectividad, pero por otra parte yo le puedo agregar esa secuencia nucleotídica que codifique para esa parte proteica, que le dé otras características, si quiero que se una a un sustrato o si quiero que sea más estable en un rango de temperatura o pH, eso se puede hacer. ¿Hay alguien no está silenciado? ¿Se pueden silenciar? Bueno, como les dije, la alta selectividad que tienen las enzimas hace que en un futuro el empleo industrial en procesos biocatalíticos va a ir aumentando. Como sabemos, en la industria, cualquier sector de la industria que implique o donde requiera o donde se utilice una reacción química, es potencialmente, yo puedo incorporar una enzima a ese proceso. Entonces, cualquier sector de la industria donde participe una reacción química, yo puedo utilizar este catalizador, este biocatalizador. Bueno, ahora en la industria lo utilizamos en sectores como alimenticia, en la farmacéutica, en la medicina, en la agroindustria. Hay muchos sectores donde se utilizan los biocatalizadores. Y las perspectivas a futuro son que esta aplicación, esta incorporación de la enzimología industrial vaya de la mano y esté influenciada con los avances que se logren en biotecnología. Como les dije, con ingeniería genética se pueden hacer enzimas recombinantes. Entonces, ¿qué características tiene que tener ese biocatalizador para que yo lo pueda usar en una industria? Tiene que tener alta especificidad. Eso ya de por sí las tienen las enzimas, son muy selectivas, como dijimos, esa selectividad o esa especificidad se los da su sitio activo. Por otro lado, tienen que ser robustas
con eso se refiere que se puedan trabajar en un amplio determinado rango de pH, en un determinado rango de temperatura, o que sean compatibles con solventes que estén involucrados en ese proceso industrial. Que me generen un volumen reducido de desechos. Esto es bueno porque es beneficioso por el daño ambiental, reduce el daño ambiental, y por otra parte, al generar menos desechos, es económicamente favorable, rentable. Yo no tengo que tratar mucha cantidad de desechos, es económicamente más favorable que si tengo mayor cantidad de desechos. Y otra característica es que las condiciones sean poco agresivas en la operación, las condiciones de operación sean poco agresivas. Acá, por ejemplo, está el esquema de cómo se produce una enzima a partir de un tejido vegetal o animal, fíjense. Entonces se recibe esa materia orgánica, ya sea animal y vegetal, se genera un proceso de picado. Estas enzimas o catalizadores biológicos dijimos que están dentro de células, que generalmente se encuentran en el citosol o dentro de los compartimentos. Generalmente son solventes, son polares. Entonces, con una solución extractora yo puedo extraer esa enzima, después pasa a un tanque de donde se hace un ajuste de pH, se activa, se estabiliza, posteriormente se precipita esa enzima con sal de sulfato, se la deja decantar, después se la seca, se hace como una molienda, un tamiz y después eso va para el empaque y la venta de esa enzima. Como les dije, la ingeniería genética, la biotecnología, permite la producción de biocatalizadores recombinantes, donde yo puedo conservar el dominio o la secuencia de aminoácidos que le da esa selectividad a esa enzima, y por otra parte puedo incorporar otras secuencias aminoácidicas que mejoren su estabilidad. También puedo incorporar otra secuencia que me permita que sea reutilizable y con eso ecológicamente sustentable, porque fíjense todo el proceso que yo hago para obtener esta enzima, y qué pasa si esa enzima yo no la puedo reutilizar. Tendría que hacer todos estos procesos y perdería esa enzima en el proceso industrial. Entonces, si yo la puedo reutilizar, es ecológicamente sustentable y es económicamente también más rentable. Entonces, ¿cómo se consigue esto que sea reutilizable? Eso se consigue con la inmovilización. Hay que inmovilizar a la enzima. Eso se consigue uniendo física o químicamente la enzima a un soporte inerte que me permite recuperarlo y reutilizarlo. Cuando vemos los métodos de inmovilización de esas enzimas, tenemos métodos físicos y métodos químicos. Los métodos físicos, por ejemplo, es el atrapamiento o inclusión, donde esa enzima queda atrapada en una vesícula o en una membrana semipermeable que va a dejar pasar el sustrato de esa enzima y el producto, pero no va a dejar que la enzima salga de ese encapsulado o de esa inclusión. Lo mismo si es un gel o una red, de manera que la enzima está como atrapada. Eso se llama atrapamiento o inclusión. Y después tenemos métodos químicos, donde en uno está la absorción, donde por ejemplo se dan interacciones iónicas o fuerzas de Van der Waals, donde la enzima interacciona con un soporte. Después tengo una unión covalente, donde la enzima está unida covalentemente a ese soporte. Después tengo otra técnica que es por entrecruzamiento, donde las enzimas se pueden unir entre sí o mediante una molécula de unión, se forman agregados entre. Bueno, y acá está detallado
cada una de estas técnicas. Por ejemplo, en el reticulado, como les dije, se dan uniones intermoleculares entre las moléculas de las coenzimas, entre ellas le da, la ventaja es que tiene gran estabilidad, y la desventaja es que puede ocasionar pérdida de la actividad enzimática. Después, cuando es por atrapamiento, como les dije, hay una retención en las cavidades de una matriz sólida o porosa. En este caso la ventaja es que la enzima no va a sufrir alteraciones químicas y tiene mayor estabilidad. Y la desventaja es que la enzima puede desprenderse del soporte, entonces un poco se puede perder. En el método del encapsulado, como les dije, estas cubiertas de membranas semipermeables permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero no de las enzimas. Y en el caso de la ventaja es que se pueden encapsular simultáneamente una gran variedad de enzimas, y la desventaja es que se puede romper esa cápsula, esa membrana. Después tenemos el método de absorción, donde se da una unión mediante interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. La ventaja es que se logra la retención de la actividad enzimática, tiene una preparación muy simple o sencilla, y la desventaja es que la unión es débil y se pueden formar derivados poco estables. En el caso de la unión en el método de la unión covalente, hay activación de grupos químicos del soporte para que reaccionen con las enzimas, por ejemplo las nanopartículas. La ventaja es que la unión es muy fuerte y tiene mayor estabilidad, y la desventaja es que hay pérdida de la actividad enzimática y también se requiere que se proteja el sitio activo, el centro activo. Después está otro método que es por quelación, donde se da unión de los grupos nucleofílicos con metales de transición. La ventaja es la separación del inmovilizado es rápida y es eficaz debido a las propiedades ferromagnéticas del sustrato. Y la desventaja es que puede contaminar por oxidación del metal, puede haber contaminación. Eso es como para mencionar. Y acá les puse algunos ejemplos donde se emplean las enzimas en esos procesos industriales. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, la producción de jarabe de alta fructosa. En este caso, la enzima, se utilizan diferentes enzimas, la alfa-amilasa, la glucoamilasa, la glucosa isomerasa inmovilizada. Acá el almidón de maíz, que es un polisacárido con residuos de glucosa. Fíjense, ingresa a este bioreactor, si hay una licuefacción por la alfa-amilasa es lo que hace romper este polisacárido y me da como producto oligosacáridos de 10 a 20 glucosas. Después hay una sacarificación con glucoamilasa donde rompe más y ya tengo la glucosa libre, hay una filtración, después hay una purificación con carbón activado, se da un intercambio iónico, después se da una evaporación. Acá trabaja la glucosa isomerasa, que forma la fructosa, la glucosa la transforma en fructosa, se da un intercambio iónico y tengo, fíjense, jarabe de alta fructosa, que tiene un poco de glucosa y mucha fructosa. La fructosa se la usa como aditivo en postres, en jarabes, en la mermelada, en las golosinas, en las bebidas gasificadas, porque la cantidad es como más adictivo la fructosa, tiene mayor poder edulcorante, es más rico al paladar que la glucosa. Esta fue una de las primeras producciones en gran escala que se consiguió gracias a estas enzimas, este uso industrial de las enzimas.
Otro proceso industrial, sobre todo en la farmacéutica, es la producción de antibióticos, sobre todo los betalactámicos. Estos antibióticos antes se los conseguía por un proceso químico que implican numerosas reacciones, numerosos solventes, metanol, fíjense. Y acá en este caso en el método enzimático, con estas enzimas que son la D-aminoácido oxidasa y la glutadil 7-aminocefalosporánico acilasa, me permitieron obtener este antibiótico. El antibiótico que se utiliza como un fármaco para el tratamiento de una infección bacteriana. Entonces, con este proceso enzimático hay un ahorro de muchos solventes, de muchos pasos, hay un ahorro energético de luz de esa farmacéutica, y bueno, es rentable y me permite la producción en poco tiempo de este fármaco, de los antibióticos. Y acá por último les dejé un cuadrito donde se ven los otros procesos industriales que también emplean estos biocatalizadores. Por ejemplo, en la industria láctea tenemos la tripsina y la lactasa, que se usan para enmascarar el gusto a óxido. También se utiliza en la fabricación de leche deslactosada y también previene de la cristalización de la leche concentrada. En el caso de las queserías se utilizan enzimas como quimosina, lactasa y lipasa, que permiten la coagulación de las proteínas de la leche. También influencian en el sabor y me permiten acelerar el proceso de maduración en la formación de esos quesos. En el caso de la industria cárnica tengo papaína, ficina y brometina que permiten ablandar las carnes, me permiten producir hidrolizados. Y después también tengo en la panificación enzimas como la amilasa, la proteasa, lipoxidasa y lactasa, que me permiten mejorar la calidad de ese pan, me permiten disminuir la viscosidad de la pasta, producir una miga más blanda, mejorar la coloración de la superficie de ese panificado. O sea, todas, fíjense, todas estas aplicaciones, yo les mencioné por mencionarlas algunas, pero, qué sé yo, en la agroindustria, como descomponedores de desechos también, se utilizan muchos. Hay numerosas aplicaciones de estas enzimas o de estos biocatalizadores. ¿Alguna duda con respecto a esto? A mí me quedó como en la parte donde mostró de cómo se descomponía el almidón. Sí. Eso que decía, la parte que decía intercambio iónico. ¿Cómo es eso? Bueno, este es el proceso industrial, cómo van pasando por estos biocatalizadores. Específicamente, qué se le hace en cada etapa. Esto está como resumido del proceso industrial. Específicamente qué ion le dan, no te sabría decir. Pero sí decirte que vos partís de algo, de un polisacárido, y podés llegar a obtener grandes cantidades de un monosacárido como es fructosa. Que si vos la querés obtener a esta fructosa, la obtenés en la fruta y en poca cantidad. Esto te permite generar en gran escala esta fructosa. Esto está como simplificado. Específicamente no sé cuáles los iones que le ponen en la industria a este. ¿Pero para qué sirve el intercambio iónico? No entiendo cómo... Es un paso que requiere el proceso industrial. Ah, listo. Esto está simplificado, no están, temperatura, solventes, acá está como muy simplificado. Pero es como para que vean que yo parto de un polisacárido y puedo obtener
grandes o elevadas concentraciones de un monosacárido que lo uso, lo necesito para muchos productos alimenticios, que de otra forma no podría obtener esa gran cantidad de fructosa. Entonces ahora con el aumento de la población, fíjense, bueno, estas enzimas me permiten, sobre todo en la industria alimenticia, una gran aplicación. Lo que sí me interesa, bueno, que acá, bueno, que sepan que ahora, por la ingeniería genética, uno puede hacer como una enzima recombinante, donde yo tengo la parte que es selectiva y específica, y le puedo agregar otros aminoácidos o otros dominios que me haga qué sé yo, que pueda trabajar en un amplio rango de pH, como en este caso, qué sé yo, ¿dónde estaba la? ¿Dónde está? Acá. Qué sé yo, con una enzima recombinante, si trabajara a pH 7 y yo originalmente trabajaba a pH 7 y acá va pasando, qué sé yo, con diferentes solventes, que tengo un rango de pH de 6 a 8, bueno, hago una enzima recombinante que trabaje de 6 a 8, o acá que necesito un evaporador, bueno, que sea termoestable. Entonces con la ingeniería genética uno puede conseguir enzimas que trabajan en diferentes temperaturas, en diferentes rangos de pH que sean estables. Eso se consigue con la ingeniería genética, con todos los avances de la biotecnología, con clonación. Y casi todo ahora la obtención de esa enzima, fíjense, antes era así, en un origen eran así, a partir de animales y vegetales. Ahora se hace con clonación. Se usa un vector de clonación, se lo incorpora en una célula hospedadora que generalmente son microorganismos como bacterias, que se replican rápido, entonces me puedo obtener gran cantidad de esa enzima en poco tiempo. Y una enzima recombinante que, como les digo, trabaje, sea robusta, que yo la pueda reutilizar, que la pueda inmovilizar, que sea inmóvil, lo consigo agregándole residuos aminoácidos que me permitan formar una unión covalente o entrecruzarse o quedar atrapados. La voy como modificando de acuerdo a lo que yo necesito que tenga, y la selectividad o la especificidad para su sustrato lo conservo. Bueno, y ahora vamos a dividir, yo les subí los links que quiero que tienen otras aplicaciones para la clase que viene, y los voy a distribuir de a 2 alumnos, son 1, 2, 3, 4, son 11 links. Estos son de los que dio la profesora Gorreta el año pasado. Yo tomé esos para que los trabajemos también. Entonces ahora los voy a dividir. ¿A quién le toca qué? Entonces a PASA va a usar el link número 1. En el orden como aparecen, como se lo subí en el aula virtual. A PASA Abigail va a ser el 1 ¿y quién más? Y Gil Estefanía también va a ser el 1. Bueno, profe. Vayan anotando. Profe, yo no creo que esté en el aula virtual. No sé si es por la misma aplicación esta o es otro. No, el aula virtual es del... bueno, vos estás como ayudante, estás como observadora, como oyente. No, yo mi primera clase fue la clase pasada y todavía no entré al aula virtual, no sé por qué aplicaciones tampoco. Ahí te muestro. ¿Y vos hiciste otra materia en el Sabino o no? Sí, yo ya había cursado química biológica, pero me presenté, rendí muchas veces con Gorreta y no
No, prefiero recursarla directamente. ¿Y ahora trataste de entrar a la aula virtual de química biológica? A ver, fíjate si podés. Pero ¿por dónde entro? ¿Pudiste entrar a otra aula virtual o no? De Sabín. No, no, porque no sé por dónde es, no sé qué aplicación es o... Ahora te muestro. Ese es el link del aula que te puso Lucrecia y te lo puse yo también. Con eso entras al aula, tendrías que hablar con Juan Pablo o con alguna de las secretarias para que te incorporen. Si no, ahí les comparto todos los links que tienen que usar para la clase que viene, copiarlos. Esos son los links que vamos a trabajar la semana que viene, que ustedes me van a comentar, así como puse yo, como dice acá en el cuadrito, qué industria de ese link que leyeron, qué industria se aplica, cuál es la enzima y qué uso se le da. Entonces, vamos a seguir. Flores Daniel va a ser el link número 2 y Frete Fabiola también el link número 2. ¿Estamos? Vayan anotando, yo voy anotando acá a quien les toca que... Después, Iranzo Renata Paz va a ser el link número 3 y Claudia Ledesma también el link número 3. Ok, profe, listo. Después, Oliveto Daniel va a ser el link número 4. Y Peñalosa Guadalupe también va a ser el link número 4. Profe, ¿cada uno hace trabajo o es entre los dos el mismo link? Lo hacen individual o lo hacen en grupo, como quieran. Bueno. Peralta Evelyn va a ser el link número 5 y Piero Picato también va a ser el link número 5. Ok, profe, gracias. A ver, seguimos. Prado Brisa Belén va a ser el link número 6 y Rocha Dayana Daniela también va a ser el link número 6. Bueno, profe. Roldán Ana va a ser el link número 7 y Sosa Lucrecia Abrile también el link número 7. Y por último, Gracias. Valiani Antonella va a ser el link número 8. ¿Y Sierra Virginia está o no? No está. Bueno, esos serían todos, hasta el link número 8. Y empiecen a estudiar para el parcial. Si quieren podemos ir viendo algunas preguntas de tipo parcial de la unidad 1. ¿Tienen para anotar? Profe, ¿usted ahora dictaría, digamos, algunas preguntas, digamos, o temas bien importantes para el parcial? Sí. Ok, gracias. Vamos con el programa.
Bien. La definición de catabolismo y anabolismo y sus características. A ver, vamos a dejar. Profe, los links esos que va a mandar, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que hacer como yo hice. El cuadrito que les presenté al último de la clase, donde veíamos en la industria, de qué industria se refiere ese link, o sea, de qué habla, de la industria farmacéutica, de la industria agrícola, o la industria que esté aplicada a esa enzima. Por un lado la industria, por otro lado la enzima, qué enzima se está usando en esa industria, en el link que leyeron o del material que leyeron, y por otro, ¿para qué se la usa? Para mejorarle, qué sé yo, la turbidez, para el proceso que sea. ¿Cuál es la aplicación ahí? El uso. Como yo les presenté en el último cuadrito de la clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, ahí ya entendí. Bien, entonces vamos con, como les dije, de la unidad 1. ¿Qué tipos de vías metabólicas conocen? Después, las características de una vía catabólica y las características de una vía anabólica. ¿Qué es exotérmico? ¿Qué es endotérmico? Profe, Sí. no escuché la última que dijo. Exotérmico y endotérmico. Bien. ¿Qué es energía libre? Ahora vamos a la unidad 2. Ahí vamos a ver. ¿Qué son los compuestos de alta energía? ¿Por qué el ATP tiene un delta G muy negativo?
Después, en cadena respiratoria, cómo es la secuencia del pasaje de electrones vía NAD y vía FAD. Todos los componentes en orden secuencial, por donde va pasando esos electrones. Después, ¿cómo es el pasaje de electrones con respecto al potencial de reducción de esos componentes de la cadena respiratoria? Si son potencial de reducción alto o bajo. Profe, ¿lo podría repetir? ¿Cómo es el pasaje de electrones en cada uno de los componentes de la cadena de transporte de electrones según el potencial de reducción? ¿Qué es la fosforilación oxidativa? ¿Qué plantea la teoría quimiosmótica de Mitchell? Quimiosmótica de Mitchell. ¿Y qué procedencia tienen los electrones? Procedencia con respecto a de qué biomoléculas sufren una vía catabólica para que sus electrones entren en la cadena de transporte de electrones, a la cadena respiratoria mejor.
¿Qué procedencias? Entre paréntesis me refiero a qué biomoléculas, o sea, qué biomoléculas van a sufrir una vía catabólica para que sus electrones ingresen a la cadena respiratoria. Bueno, una vía catabólica para que ingrese a la cadena respiratoria. O sea, ¿de dónde vienen esos electrones? ¿De qué biomoléculas vienen esos electrones que van a hacer la cadena respiratoria? ¿De qué biomoléculas vienen? ¿Vienen de glúcidos, vienen de lípidos o solo vienen de glúcidos? A eso me refiero. Y creo que nada más con respecto a la unidad 2. Con respecto a la unidad 3. A ver, déjenme ver qué les di. ¿Cómo actúan las enzimas? ¿Qué características tienen las enzimas? ¿Cómo es la interacción de la enzima con el sustrato? ¿Qué es la KM? Clasificación de los inhibidores. Y las enzimas alostéricas también. Y lo de la coenzima que me contaron hoy ustedes recién. Características de coenzimas. Y nada más. ¿Anotaron todo? Sí. Bueno, eso sería todo. Empiecen a estudiar eso para el primer parcial.
Y la clase que viene arrancamos con la unidad 5, ya como empezamos con los metabolismos, vamos a ver en cada unidad de ese metabolismo de glúceos, lípidos, lo que sea, vamos a verlas en 2 clases. Así que la clase que viene empezamos con metabolismo de glúceos.